¿Y si aprovechamos el aire de la tarde para conversar? La radio nos invita a encontrarnos y la ocasión se presta para que charlemos de todas esas cosas que de verdad importan. Lo que pasó y lo que el año nos depara, el quehacer diario, los proyectos, las iniciativas, la actualidad y las historias. Todos tenemos algo para contar. Queremos conversar y para eso estamos. Para escuchar nuestras voces en el 580 del dial y compartir un buen momento. Esto es La Conversación. La Conversación con Fernando Asciuto. Nos encontramos para conversar. 16 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Estamos escuchando ahí al gran Nicola Di Bari. Con esto, El corazón es un gitano, una de las grandes canciones mundiales, ¿no? Ganadora de algún festival de San Remo. En su momento, bueno, el gran Nicola Di Bari con nosotros aquí en la conversación del día de hoy. Está Carlitos Orellana en puesta en el aire, operación técnica de la música. Gracias, Carlitos, por todo tu trabajo, siempre sos muy amable. María de los Ángeles Gómez con nosotros también en las redes, que está allí con todo el trabajo también. Impresionante porque estamos armando el programa de Mañana a la Mañana también. Lo cual ella está con nosotros haciendo la producción, porque es un día especial Mañana a la Mañana para la radio, para todos los radioescuchas, porque se viene el aniversario de la ciudad de Trelew y también el Día de la Madre, así que en la radio, en nuestra jerga televisiva, estos son días muy festivos y con mucha participación de la gente, ¿no? Obvio, por los saludos, por la llegada, por la emoción, lo que significa son días de muchísima audiencia y todo el mundo está allí pendiente de lo que ocurre en las radios también, porque bueno, es medio para poder saludar, es interesantísimo esto, ¿no? Y la importancia de nuestra radio, ¿no? Es así, comunicarse con todo el campo, con el interior, con la gente que está por allí trabajando, así que bueno, mañana los espero, paso a detallar, a las 9 de la mañana en Acá Estamos, con muchísimos sorteos también para llevarse en el día de mañana con los auspiciantes que siempre son muy amables. Bueno, ya dicho todo esto, está con nosotros Leonardo de Vela, quien es profesor de historia, licenciado en historia, que nos va a contar sobre algunos aspectos del aniversario de la ciudad de Trelew, en este nacimiento de la ciudad de Trelew. Así que agradecemos y mucho a Leonardo en esta comunicación telefónica vamos a hacer con él. ¿Qué tal, Leonardo? Fernando te saluda, gracias por atendernos, muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Gracias, Fernando. No, para mí el honor es mío poder participar del programa y sabiendo toda la audiencia grande que tiene Helio 20 y que no es de salamería, como quien dice, sino que esto es una realidad. Así que, bueno, gracias por invitarme. Bueno, estamos en una fecha, como decíamos, importante para toda la ciudad, para toda la zona, para la Patagonia, ¿cómo no? Porque estamos ante un nuevo aniversario de nuestra ciudad, justamente, ¿no? Sí, realmente, bueno, la historia de Trelew, que ha tenido como ciudad muchísimos vaivenes, tiene a veces como un origen preciso, pero también a la vez incierto. Y acá es lo que me gustaría que charlemos un poquito no? en tu programa. ¿Qué te parece? Cómo no, con muchísimo gusto te escuchamos, Leonardo de Vela. Dale. Mira, los datos precisos son aquellos que se han registrado en los documentos, ¿no? Y el 20 de octubre, vamos a preguntarnos por qué es un 20 de octubre. Y resulta que fue la fecha, hace ya 140 años, en 1884, cuando un 20 de octubre a nivel nacional se firma a través de la ley 1539 la posibilidad de que Lewis Jones y Ricardo Berwin y compañía, yo tuve la oportunidad de verlo en el Ministerio del Interior, el original de ese decreto, así más no decía Berwin, decía Berrowin, porque no sabía ni cómo se escribía. Le otorgó el permiso de construcción del ferrocarril central del Chubut. Y le otorgó además del permiso, le otorgó la posibilidad de tener como dueño una legua hacia la izquierda y una legua hacia la derecha. Uh-huh. De un tramo que iría desde un punto no muy preciso, en el decreto de esa ley de la ley 1539, como te decía, de un 20 de octubre, hasta
Puerto Madryn, que en ese momento Puerto Madryn era un asentamiento, te estoy hablando de 1884, inestable, ¿sí? No la ciudad, obviamente, que la que creemos nosotros que había en ese momento, sino inestable, es decir, un poco de destacamento nada más para recibir cuando se sabía que venían algunos barcos. Sí. En ese mismo decreto, Fernando, para todos nuestros oyentes, sobre todo los trelegüenses, también se permite la construcción de un muelle. Mirá vos qué interesante, ¿no? Dos ciudades como Trelew y Madryn unidas en un mismo decreto antes de que existieran. Mirá. ¿No? Es interesante el dato. Es decir, una decisión tomada en nación a través de obviamente porque, pensemos esto, en 1883 Lewis Jones y Berwyn fueron presos por el Estado Nacional, hasta Buenos Aires los llevaron, y ahí entablaron algún tipo de relación y que les permitió tener acceso a determinados grupos de poder de decisión política, y entre esos estos que le podían permitir la construcción del ferrocarril. Bueno, Leonardo, hago un punto acá, porque me estabas contando algo que es interesante también dentro del marco del aniversario de la ciudad de Trelew. ¿Cómo fue lo de Berwyn, Ricardo Berwyn y Lewis Jones, esto que lo llevaron a Buenos Aires? ¿Cómo fue? Claro, en 1883, un año antes de que saliera lo del decreto, se hace un censo. Y entonces Finocchieto, que era comisario, los obliga a dar datos. Y Lewis Jones y Berwyn estaban entre ellos, digamos, como cabecillas visibles, ¿no? Fueron llevados presos porque se resistían a entregar datos de los censos. Imagínate vos que Finocchieto no hablaba galés, ¿sí? Entonces, tanto es así que estuvieron 2 o 3 días en el calabozo en Rawson y de ahí fueron llevados a Buenos Aires. Mirá. Hubo hasta un mitin. Eso está en el libro de la comisaría de Rawson, interesantísimo. Y en Buenos Aires tardaron detenidos menos de 48 horas, porque ellos ya tenían algún tipo de conocimiento y entendían que no, las personas con quienes se contactaron en Buenos Aires, entendían que no era una cuestión de, digamos, de desobediencia civil, sino porque había un desencuentro con los funcionarios del Estado Nacional, entre ellos el comisario Finocchieto, ¿no? Claro. Bueno, a partir de ahí se establece esta relación con algunos grupos de poder en Buenos Aires que tenían decisión política. Y entonces encaran lo del ferrocarril. Y a pesar de que la historia oficial habla de otros personajes que no les quita verdad, sino que también estuvieron presentes, pero están en otra parte de la fundación, digamos, de la creación y del interés de realizar el ferrocarril. Porque una vez otorgado el permiso, había que buscar los fondos, o sea, ¿con qué hacerlo? Porque una cosa es la idea, otra cosa el permiso y otra cosa es el dinero para poder realizarlo. Y ahí es donde se contactan con el viaje que hace Lewis Jones en Reino Unido, con una persona que tiene una calle muy importante ahí en Trelew, que todos lo conocen como A.P. Bell, Asabel P. Bell, que es un ingeniero. Y a partir de él y otra persona más, juntan los fondos como para la construcción. Y acá va el segundo dato interesante de Trelew. Porque, si bien, como te decía, se toma esa fecha del 20 de octubre, porque es el dato preciso, también debería tomarse otro dato como de fundación que abona la idea del crecimiento de Trelew, que es la llegada del velero Vesta. ¿Por qué? Porque es el que trae los obreros para realizar el ferrocarril. Y sin obreros no hay ferrocarril posible. Entonces sale de Liverpool, llega a Puerto Madryn y llega en 1886. Ese es otro año también que es muy importante para la ciudad de Trelew. ¿Sabes por qué? Porque para la construcción del ferrocarril se empieza de un lado en Puerto Madryn y del otro lado se empieza en Trelew. Bien, ¿quiénes son los que empiezan desde Puerto Madryn? Los solteros. Se dividen, ¿sí? Dividen
a los solteros en Puerto Madryn y llevan a los casados a Trelew. Bien, te paso un dato. Los casados solo podían traer 2 hijos. Eso está en los documentos. No podían traer más de 2 hijos porque era en realidad lo que podía soportar su mujer en esto de la capacidad reproductiva. Es decir, se podía atender 2 hijos más el marido que iba a trabajar en el ferrocarril. ¿Se entiende la idea, lo que digo? Sí, perfectamente. ¿Sí? Bien. Entonces, podían traer solamente 2 de sus hijos. Y entonces las familias van a Trelew. En la Trelew, que no existía Trelew, sino Punta Rieles. Vamos a hablar con propiedad, ¿no? En ese momento, todavía, Punta Rieles. Y en Puerto Madryn estaban los solteros. ¿Qué pasa? Cuando se los contrató y se los incitaba a venir en Liverpool, se los contrataba desde prometiéndole tierra, chacras, ¿no? Y además del trabajo, y también que en la zona había oro. ¿Por qué? Porque en esa época empezaron las primeras exploraciones de oro. Recordemos esto, 1886 te dije, y nuestra audiencia vamos a repasar un poquito la historia local. En 1885 los rifleros, ¿sí? Que van hacia la... Bueno, entonces, tenemos una zona que no solamente van a encontrar lo que después va a ser el Valle Encantado y lo que va a ser Trevelin, ¿sí? Sino también que están buscando oro entre medio. Y se les promete que en la región hay tierras disponibles, hay trabajo y hay oro. Uh-huh. Bueno, cuando llegaron esas personas, no había chacras disponibles ya. Estaban casi todas ocupadas. Algunas que estaban desocupadas eran más de tierra salitrosa en lo que sería el alto valle no el valle inferior, sino más bien pasando ya lo que es muy posterior al 28 de julio, ¿sí? Uh-huh. Lo que hoy conocemos como 28 de julio. Entonces hubo un descontento, hubo huelgas, y acá viene una segunda parte importante de la historia de Trelew, que para suplir la fuerza de trabajo de las mayorías que se fueron, los que se empezaban a ir en los primeros barcos que podían, empiezan a venir otras comunidades a trabajar en el ferrocarril, que son contratadas en Buenos Aires. Y ahí quienes llegan, empiezan a venir los españoles, empiezan a venir los sirios, los italianos y los portugueses. Uh-huh, uh-huh. Entonces, empieza a haber una serie de trabajos conexos y de servicios, y en la chacra de Williams, digo la chacra de Williams porque es ahí donde alrededor de la Punta de Rieles empieza a haber asentamientos para dar casa y comida. Uh-huh, uh-huh. Entonces empieza a haber las primeras casas de alojamiento y empieza a crecer el pueblo de Luis. Bueno, estamos con Leonardo de Vela, quien tiene la amabilidad, licenciado en Historia, de traernos en este día viernes 18 de octubre, cuando pasaron 29 minutos ya de las 7 de la tarde, lo que el homenaje que estamos haciendo desde el punto de vista histórico para comentarles, aspectos obviamente de la historia de nuestra ciudad, ¿no? También, que el próximo domingo estamos cumpliendo años. Bueno, ahí ya se está armando, ya se viene el ferrocarril, ya contó la historia Leonardo, cómo empieza a trabajarse en el ferrocarril, la decisión política, cómo se llegó a este momento. ¿Y cómo es la inauguración? Bueno, ¿cuándo arranca el ferrocarril? Contame cómo sigue esta historia, Leonardo. Bien, sí. Bueno, el ferrocarril se termina de construir en 1888, se inaugura en realidad oficialmente el 25 de mayo de 1889. Uh-huh. Es el primer viaje oficial. Y también es importante porque para esa época ya empieza a haber una sede de la Compañía Mercantil del Chubut, cerca de los galpones, digamos, de la Punta de Rieles, y bueno, eso también empieza a darle el matiz comercial importante que va a tener en toda su historia Trelew. Uh-huh. Así que, empieza una gran dinámica. Administrativamente, primero dependió de la municipalidad de Gaiman, hasta 1899, donde después se crea el municipio de Rawson y depende
del municipio de Rawson, una vez que se divide entre Gaiman y Rawson. Y recién, mirá vos, en 1903 el presidente Roca firma el decreto de creación, recordemos que era territorio nacional, el Chubut, se firma el decreto. A partir de ahí, un año después, en abril, está el primer consejo deliberante, que reunido es el que trabaja para el ferrocarril. Ahí tenemos un inconveniente técnico. A ver, ¿no? Leonardo, si te podés no mover mejor, por favor, Leonardo de Vela, porque interesantísima la historia de Trelew, así que a partir empieza a hacer Hay un inconveniente. Leonardo, ¿me escuchás? Sí. Bueno, se corta la comunicación. 31 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Estábamos en línea con Leonardo de Vera. Vamos a restablecer obviamente el contacto porque nos está contando los inicios de la ciudad de Trelew. Para ello contamos hoy en la conversación con este hombre que nos está ayudando a informar, ¿no?, como corresponde, como un licenciado en historia. Bueno, 32 minutos ya pasaron de las 7 de la tarde. Estamos con Carlitos Orellano, puesta en el aire, operación técnica y la música. Está también María de los Ángeles Gómez y nosotros, por supuesto, con todos los oyentes allí, muy entusiasmados con la historia de Trelew. La verdad que es algo increíble, la verdad, de las cosas que han pasado. Pueden mandar sus mensajes, 154378696, el mensaje de texto, y si no, grabado en el 4424476. ¿Está, Leonardo? ¿Me escuchás ahí? Sí, se ve que o estaba llamándome a alguien y se cortó por el WhatsApp. Pero yo estoy quietito, no, te juro que no me muevo. No, está bien, no hay inconveniente, por favor. Bueno, escúchame, entonces, el día ¿cuándo se toma el día de Trelew, entonces? ¿El 20 de octubre? El 20 de octubre de 1884 es cuando se firma el decreto que le otorga el permiso entonces de construcción del ferrocarril a Lewis Jones y compañía, vamos a llamarlo así, el ferrocarril central del Chubut, y ese, digamos, es el dato fehaciente que da por inicio. Pero la historia de presencia de personas a partir del núcleo de Punta Rieles se da en 1886, o sea, unos años después, como te explicaba, y con distintos matices, ¿no? Así que no sé si dónde se cortó, digo... No, está bien, está bien, 20 de octubre de 1886. 20 de octubre de 1884. 84. Sí. En el 86, en el 84 se firma el decreto. Sí. Y recién en el 86, cuando empieza la construcción del ferrocarril del Punta Rieles, ahí empieza la historia de lo que luego va a ser Trelew, ¿no? Pueblo de Luis. Muy bien. Bueno, contame un poco cómo era en ese panorama de ciudad, es lo que estaba llegando, lo que había en ese momento, los habitantes. Contame un poco de la sociedad de Trelew, cómo nace la parte comercial, lo que me estabas recién cuando se cortó, ¿no?, que me estabas explicando, por favor. Los primeros pasos. Sí. Mira, vos sabías, esto es algo maravilloso que inclusive a veces queda medio como perdido en el tiempo. Viste que en Buenos Aires está el cementerio de la Recoleta, que, digamos, estaban un poco los padres de las ciudades. Bueno, Trelew tiene su Recoleta, pero está desplazada, no está dentro de, digamos, el ejido urbano del casco céntrico, y que es cerca de la Capilla Moría. ¿Por qué? Porque en principio los primeros habitantes de la zona general de Trelew, no del casco urbano, están alrededor de la Capilla Moría, digamos, de las chacras, porque la columna vertebral económica antes de la construcción del ferrocarril era el río. Entonces, porque se trasladaba el grano en barcazas, ¿sí? Y se trasladaba en barcazas por el río hasta la desembocadura, donde casi de la desembocadura eran pasados a buques más grandes y llevados a Buenos Aires, Carmen de Patagones y en algunos casos hasta Liverpool. Lo importante es que con la construcción del ferrocarril hay un trasvasamiento de lo que es la actividad productiva, que deja de ser la columna vertebral del río Chubut para ser el ferrocarril. Y entonces el crecimiento comercial de Trelew es significativo a partir de 1889-1890. Y tan importante es que
como te dije, que en el mismo decreto, además del ferrocarril, se autoriza hacer el muelle ¿cómo se llama? En Puerto Madryn, porque una de las actividades comerciales es que se pueda sacar el grano rápido, ¿sí? El grano de todo el valle, desde lo que hoy conocemos como de Lavon, como 28 de julio, y inclusive de Rawson, empieza a ser, en vez de ser trasladado por el río, es hacia el ferrocarril. Uh-huh. Esto significa que hay que tener lugares de acopio. Hay unas fotos maravillosas en el Museo Pueblo de Luis que los invito a visitar, que estos días va a estar abierto, que la gente de ahí los atiende. A mí me han atendido siempre muy bien y sé que los atiende con muchas ganas. Vayan a visitarlo, los invito al Museo Pueblo de Luis, está Gatica, bueno, otra gente más, donde hay unas fotos maravillosas donde se muestra, te puedo asegurar, casi como, no sé, 3, 4 metros de altura de sacos cargados con grano, que vos decís, bueno, ¿esto pasaba acá? Sí, esto pasó en Trelew, y fue el motor. Y entonces, una de las características para que comercialmente la agricultura tenga éxito era sacar rápido los granos. Entonces la aceleración del movimiento de bienes y servicios hace que el crecimiento de Trelew sea exponencial, tanto que, como te decía, en 1903 se necesite administrativamente crearlo como municipio. ¿Sí? Estamos conversando con Leonardo de Vela, que nos está contando, licenciado en Historia, sobre Trelew, ¿no? Sobre la fundación, sobre los primeros pasos de la ciudad de Trelew. Leonardo, y contame un poco de la colonia en esa época, porque es fundamental. Claro, sin colonización, obviamente estoy diciendo una verdad de perogrullo, ¿no? Sin colonización galesa no existiría, digamos, la actividad específica de Trelew, porque empieza a ser la punta de rieles en la concentración de lo que es la agricultura en todo el valle. Mirá, dijimos 1884, 1886, 1903. Los últimos 20 años del siglo XIX empieza a haber con el riego una mayor cantidad de granos por espiga. ¿Se entiende? Es decir, al tener mayor cantidad de riego, los granos no solamente son más grandes, sino que cada espiga da más granos de trigo. ¿Está bien? Por lo tanto, hay la producción crece exponencialmente. También se incorporan lo que llaman las cosechadoras plano o las trilladoras, y eso hace que lo que por ahí se tardaba un mes, casi 40 días, en una semana esté disponible para sacar. Y eso permite que haya la posibilidad de pelear mejores precios, ¿sí? De tener la junta, sí, la cosecha, y trabajarse. Y es el momento en donde la mayoría de los colonos se asocia a través de lo que se conforma como la Compañía Mercantil del Chubut. Bueno, hay algún punto, sí, Leonardo de Vela, la importancia de la Compañía Mercantil, justamente, ¿no? Con distintas sucursales, que vemos algunos de los edificios, inclusive actualmente, ¿no? Por supuesto. Primero, la primera compañía mercantil arranca con Rawson y después con Gaiman inmediatamente, y posteriormente, muy al contrario de lo que hubiéramos creído nosotros, es Trelew, ¿sí? Uh-huh. Porque sí se necesitaba, después iba a ser muy grande la de Trelew, porque en realidad lo que va a hacer es acopiar todo mucho más cercano porque no es solamente para sacar el grano, sino que también Trelew es la punta de rieles, la estación es para traer lo que ingresa por Puerto Madryn, y con el ferrocarril llegar hasta lo más cercano, el punto más cercano. Mirá qué interesante cómo cambió la circulación con lo del ferrocarril, cómo cambiando la idea de circulación. Yo te decía lo del río, ¿no? Y en 1889 se hace lo que fue el puente en Rawson. También el ferrocarril hace el puente Gendre. Uh-huh. ¿Para qué? Para que todos los productos, o sea, la producción de la zona sur, de la margen sur, pueda ser trasladada hacia la margen norte y por camino llevado hasta la punta Rieles. Eso hace que crezca muy importante la cantidad
en granos y en negocios, ¿está bien? Uh-huh. Porque todo esto requiere servicios. Y entre ellos, mirá, hay investigaciones muy interesantes. Yo recomiendo un libro, ¿me permitís? De alguien que fue profesor mío, Carlos Hernández, que se llama Trelew y Hinterland, que explica Uh-huh. los periodos de Trelew, alguien que fue profesor en la universidad, y yo sé que está en la Biblioteca Agustina Álvarez, en la Gabriel Puentes. Es un libro que sabe estar a veces a la venta en algunas de las librerías más reconocidas de allí, de Trelew, Uh-huh. y es una linda manera de revisar un poquito y ver la historia, cómo se fue formando Trelew. Aparte, otra cosa más, Trelew, luego de las dos sucesivas inundaciones, la de 1899 y la de 1903, como fue el lugar donde no se inundó, digamos como que tuvo mayor crecimiento. Uh-huh. Y luego, bueno, con las políticas mucho más adelante, que tienen que ver con, como te decía yo, la industrialización por sustitución de importaciones, que fue donde se empiezan a hacer los primeros talleres, luego, ¿te acordás la política de promoción lanera? Uh-huh. Donde casi entre el 80 y el 90% de la producción del país se empezó Claro. a trabajar entre Trelew, y Acá eso me mandan mensajes, Leonardo, algunas de las personas que escuchan la radio, muy amables, por supuesto, al 154378696 me pone: un recuerdo para mi padre Juan Tomás, ex ferroviario, junto a sus hermanos Alberto y Ciro, y a todos los que vivimos en el querido barrio ferroviario, donde lamentablemente no quedó el vestigio de los dos barrios, el de las casas de piedra que daban al pasaje Tucumán, y luego este último que fue demolido en el año 1977. Gracias, Fernando, por pasar el mensaje. Muy buen programa. Bueno, esto es importante también, ¿eh? Sí, y te voy a decir algo más. Todos por ahí hablamos con anhelo, con nostalgia de cuando estaba el ferrocarril. Pero la decisión de levantar el ferrocarril fue tomada en Buenos Aires. No fue por un abandono, o porque no se usaba, o porque no rendía. Fue tomada deliberadamente en Buenos Aires. ¿Sabés quién era el ministro de Economía que en ese momento tomó la decisión, que era un gobierno de facto? Se llamaba Álvaro Alzogaray. No sé si te suena. Sí. Y bueno, con esas políticas, muchas de las, no solamente lo del ferrocarril central de Chubut, sino pasó en otros lados también. Sí, sí. Y después fue, en algunos otros lugares el golpe de gracia fueron en los años 90, ¿no? Claro. Leonardo, me quedo un segundito, un segundito en la idea originaria de esta, de poder realizar aquí la obra del ferrocarril. Era llegar a Puerto Madryn, obviamente para tanto los productos que salían por el puerto de Puerto Madryn y lo que entraba también como importación, pero por otro lado agarraba para a las plumas, y era la idea un poco, si no mal recuerdo, y si me equivoco me vas a corregir, era llegar hasta la cordillera, ¿no? Con el tendido de redes. Por supuesto. Se hacen en tramos. Muy posteriormente, el primer tramo se hace hasta Gaiman, primero se extiende hasta Gaiman. Después de Gaiman se extiende hacia Rawson, y después de Gaiman se extiende a lo que el Valle de las Plumas, ¿no? Uh-huh. Que no me pidas que te lo digan en galés, porque yo no hablo galés, y por el respeto al que quiero tanto a la comunidad galesa, no me animaría a decir una cosa que va a sonar como otra. Pero yo sé que eso fue muy posterior. Cuando te hablo muy posterior, estamos hablando cerca de los años 30, casi, digamos, 50 años después de los inicios. Y también servía ya no solo para lo que es la agricultura, sino también por lo que es el comercio lanar, ¿no? Todo lo que sería el acopio y el traslado a un punto como era Las Plumas, de traer la producción lanar a ese punto y sacarlo vía ferrocarril por el puerto de Puerto Madryn. Claro. Así que son a veces alguien quiere armar rivalidades entre ciudades cuando en realidad está todo hermanado, ¿no? Y el crecimiento de una siempre estuvo
hermosamente sujeto a la historia de otra. Leonardo, bueno, era una época de Trelew, nos vamos a circunscribir a Trelew por el aniversario, que es el próximo domingo, se festeja el 20 de octubre, un nuevo aniversario de la ciudad, que nos sumamos obviamente, y este es nuestro humilde homenaje y nuestro aporte también a la gente que está escuchando la radio para conocer algunos aspectos históricos de Trelew. Bueno, y Trelew comienza a tomar esta importancia que la tiene hoy. Hoy están los proyectos como un Trelew también, que va a ser el centro logístico, ¿no?, de toda la zona. Ese es un poco el proyecto de la gente que está actualmente y viene en sucesivos gobiernos, de poder ser justamente el punta de rieles más que nunca, o sea, por la situación estratégica, por una situación geográfica estratégica, ¿no? Exactamente. Pensémoslo de esta manera, ¿no? Recordemos que inclusive la Ruta 3 tenía otro trazado en un momento y fue desplazada hacia la zona de Trelew, porque Trelew era y yo me animo a decir que siempre lo fue, quizás un poco más acelerado, un poco más despacio, pero Trelew ha tenido que ver con un crecimiento más allá de una determinada actividad productiva. Y con esto no desmerezco ningún tipo de desarrollo histórico de otras ciudades como Comodoro, que está muy vinculada, o Sarmiento, con respecto a la producción en principio petrolera. Pero Trelew se nutrió desde lo comercial y después buscó otros matices, como te decía, industrializándose, comercialmente, educativamente, porque también las ofertas de Trelew para los jóvenes ha sido y es muy importante. Uno conoce jóvenes, yo soy profesor y tengo también muchos alumnos que de otras zonas han venido a estudiar a la ciudad y se han hecho profesionales y han ejercido y siguen ejerciendo en la ciudad. También es cierto que a veces los vaivenes económicos generales, lo que se llama la macroeconomía, no han ayudado. A veces cuando el turismo, porque el Trelew ha sido puerta de turismo, más allá de que se discuta o no, si convenía o no convenía, pero qué sé yo, cómo decirte, llegar a Punta Tombo por ruta asfaltada es mucho más sencillo que irlo desde Rawson por ruta de Ripio, ¿no? Por ejemplo, son servicios que también es un aspecto, como te decía, no solamente el comercial, el industrial, mirá, ya le sumamos el turístico, el productivo por lo del valle, tenés un mercado concentrador, realmente Bueno, y no nos tenemos que olvidar del momento del parque industrial de la ciudad de Trelew con la promoción turística, promoción industrial, ¿no? Es la realidad, donde venía muchísima gente de distintos lugares a trabajar. Por supuesto, de todos los lugares del país, ¿no? Que inclusive, bueno, yo me acuerdo a principios de los años 90, vos mirabas la Liga del Valle en lo que era el fútbol y cada fábrica tenía un equipo de fútbol, ¿no? Y eso te implica que, bueno, la cantidad de obreros, trabajadoras y trabajadores en distintos turnos, ¿no? Hay realmente el crecimiento de los barrios alrededor y cercanos al parque industrial pesado, vamos a llamarle así, porque también se ha desarrollado del lado del barrio Codepro el parque industrial liviano, ¿no? Realmente Trelew siempre fue una ciudad pujante, como te decía, a veces con aciertos, otros con algunas demandas, pero sí también es cierto que el crecimiento poblacional de Trelew a veces no estuvo previsto desde lo estructural. Y acá vamos, el tema vivienda, el tema servicios, gas, agua potable, etcétera, ¿no? Hago un puntito ahí, por favor, Leonardo de Vela, cuando pasaron 50 minutos ya de las 7 de la tarde, respecto a la colonia, porque vos hiciste un trabajo muy interesante que tiene que ver, obviamente, con el rol de la mujer en la colonia. Así que, bueno, me gustaría hacer también este informe Galesa, Género y Clase. Contámonos un poco también, porque tiene que ver con Trelew, obviamente, ¿no? Sí, es que tiene que ver con Trelew porque, mira, en ese momento se trata de una investigación que habla de la historia de las mujeres, básicamente de cómo
se fue formando esta idea de feminidad galesa y cómo se las educó a las mujeres en 1891 sistemáticamente para que su trabajo sea cada vez más productivo dentro de lo que es de las actividades económicas dentro del hogar. Y eso fue un trabajo que me llevó un cuanto tiempo, tanto investigación entre Leu, en Gaiman, bueno, entre Belling, Rawson, Puerto Madryn también, donde se puede demostrar, te lo voy a decir así por ahí medio sintéticamente, se demuestra cómo el trabajo de las mujeres entre 1891 y 1893 sostuvo, y a partir de ahí quedó la idea de cómo tenían que ser, qué era lo femenino y qué era lo masculino, cómo se les enseñó y cómo se sostuvo frente a la crisis internacional de la Baring Brothers. Es decir, cuando la banca internacional le pidió al gobierno argentino que pagara sus créditos, y el gobierno argentino, nunca ha visto esto, dijo yo no pago, y se declaró en default. Y ¿Esto en qué año fue? Nacional, ¿qué año fue, Leonardo? 1890, con la cosecha de 1890 que se levantó en febrero de 1891. Claro. Y en el periódico Hydrabod, el periódico escrito en galés mayormente, y que se editaba ahí en Rawson y en Trelew y en Gaiman, para el Valle, dice que esa crisis le había dejado dos enseñanzas. Una era no vender la cosecha o venderla en oro, y la segunda enseñanza era que había que hacer economía doméstica en comida y en enseres. Y por eso en uno de los statehood ponen como tema para las mujeres, exclusivamente para las mujeres, orden familiar, organización del hogar. Imagínate, esos libros le organizaban hora por hora, día por día, semana por semana y temporada por temporada el trabajo de las mujeres para evitar los movimientos improductivos y que su trabajo, desde que se levantan hasta que se acuestan, sea en pos de la producción, ¿no? Realmente interesantísimo, no es porque lo escriba yo, sino interesantísimo los libros y a partir de ahí todo lo que se pudo investigar. Y vos sabés que rastreamos, me ayudaron mucha gente que habla galés, que me ha hecho las traducciones, y aquí quiero rescatar a Fabio Trevor González del Museo Histórico Regional de Gaiman, y en principio a la querida y recordada Tegay Roberts, que también tenía un programa en el 20, que me han facilitado a través de la traducción. Entonces, ¿qué quedó demostrado? Que las mujeres, el trabajo de las mujeres vino a apaciguar la crisis que había hecho una crisis internacional que hizo repercusión en la colonia, donde el 54% del precio se habían caído. Mirá. Y una sola cosita más, Fernando, para no aburrirte. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la costumbre era tomar deuda antes de la cosecha y pagarla después con el saldo cuando la vendés. Claro. A ver, lo que comúnmente digo, te pago cuando cobro. Sí, sí. ¿Viste? Sí, y aparte bueno, en producciones, digamos, que se venden una vez al año, hay que tenerlo en cuenta también, o dos veces, qué sé yo. Entonces, claro, tomabas una deuda y resulta que en el medio te viene la crisis, se te bajan los precios y lo que vos ibas a vender por 100 lo terminas vendiendo por 46. Claro, Leonardo de Vela con nosotros. Acá estoy leyendo algunos párrafos del libro. Interesante, bueno, con todos los quehaceres domésticos que había como un libro de instrucciones, ¿no? Si no mal entiendo es así, lo que tenían que hacer en base a la producción, o sea, nada más y nada menos que producir permanentemente. Bueno, alguien dirá pobres mujeres también, ¿no? Pero bueno, lo cierto que es el rol fundamental que cumplen las mujeres en la colonia, esto hay que rescatarlo también hasta el día de hoy, ¿no? Le mandamos un gran saludo a todas ellas, y de todos los trabajos que hacían, porque en la cocina, mantener la casa, hacer la comida, y después empieza la manteca, el queso que se producían también en el ámbito doméstico, que después se salía a vender, y había que, yo me acuerdo de las chacras donde la mayoría de las señoras se levantaban muy temprano, 4 o 5 de la mañana,
a buscar las vacas, estaban encerradas, había que ordeñar, después venía la manteca, después venía el queso, después venía la desnatadora. Te interrumpo un segundo, Fernando, Eso se enseñó sistemáticamente con esos libros de 1881, de 1891. ¿Y por qué? Mirá vos, ya el barquito Denby, inclusive antes, cuando en 1865, 66, 67, antes de que se hundiera, llevaba registros de que vendía manteca y queso en Carmen de Patagones. Y te lo hago muy cortito lo del queso Chubut, la historia del queso Chubut. La manteca y el queso lo hacían las mujeres en las casas. Como no era una cuestión industrial, cada una, si bien respetaba la receta, lo hacía, tenía como una forma no igual, no equivalente a otra. Por lo tanto, los hombres llevaban esa producción a la compañía mercantil del Chubut para venderlo mayoritariamente al exterior de la colonia. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Sí. El idioma galés, que es riquísimo, pero es muy difícil de entender para quienes no lo hablamos. ¿Está bien? Imagínate para quien para quien comercializa productos galeses fuera de quien no habla galés. Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, inclusive el queso que se vendía en Inglaterra. Bueno, la compañía mercantil le ponía un sello arriba al queso para identificar que venía además de las palabras en galés, que venía de la colonia de Chubut. ¿Está bien? Y la palabra Chubut, de todas esas, era la única que se podía pronunciar en castellano. Por lo tanto, el queso Chubut se llama así, queso Chubut, por esta circunstancia, pero no es que lo hacía la compañía mercantil de Chubut al principio, sino que lo hacían las mujeres cada una en su casa. Mirá. Y eso es un valor. La primera manufactura, porque el grano se vende, para la redundancia, a granel, no se manufactura. La manufactura del grano es el pan, ¿está bien? Y no se exportaba pan, ¿se entiende? Se exportaba el grano. Ahora, la manteca y el queso necesitan procesos, y ese proceso indica trabajo, y el trabajo eso lo aportaban las mujeres. Así que bueno, te lo dejo picando ahí. No, es interesante esto que tiene que ver con Trelew, obviamente, porque estamos dentro de la colonia galesa y todo lo que significa las mujeres que estaban trabajando en esa época, y por supuesto también el valor que fue por allí es fundamental, protagonistas, ¿no?, de toda la colonia y todo el trabajo silencioso por allí, no digo invisibilizado, yo no soy quien para decirlo, pero ustedes por allí que son los investigadores, historiadores, lo van a decir mejor que yo, pero bueno, por allí no están puestas en el valor que corresponden, digo yo, ¿no? Sería la palabra. Mirá, ¿no? Sí, un dato más. El famoso Stable de los Repollos, que se hace en 1892, yo digo famoso para quienes no nos interesa, digamos, la historia regional y local. El Stable de los Repollos, que después deviene en lo que va a ser la muestra agropecuaria actual, que se sigue haciendo, que se hacía en marzo. Se hacían en realidad para el día de San David, para el 1 de marzo. Y el primero se hizo en 1891, en el mismo momento en estos libros que yo investigo sobre orden familiar y organización de la familia. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí se hacen concursos de zapallos, de caballos, de las mejores hortalizas, de las mejores producción agrícola. Y también se hace sobre el mejor queso. ¿Sabes quién lo gana? Lo gana la señora de T. Williams y en la zona de Bringwin. Es decir, todos son premios de hombres. En el queso lo gana una mujer, el primero. Así que mira qué interesante, como si bien, bueno, es parte de la historia de Bringwin, pero es parte de la historia de Trelew porque todos esos productos salían por el ferrocarril, donde se comercializaban en Trelew. Claro. Bueno, Leonardo, gracias por tu tiempo, sos muy amable, muy bondadoso, gracias por compartir la conversación de hoy. Bueno, nada, espero que en algún momento sigamos estas charlas que son interesantes para aprender, básicamente, y para informar sobre estos hechos históricos que están corroborados, obviamente, por
por los estudiosos como ustedes. Así que bueno, estoy muy contento de haberte tenido en este programa. Abrazo grande, muy amable, hasta cualquier momento. Y bueno, feliz día Trelew, obviamente, ¿no? El próximo domingo. Mañana nos vamos a sumar a la mañana con un programa también que hacemos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero bueno, lo cierto es que hoy queríamos también adelantarnos un poco con la historia de Trelew y por eso te convocamos, ¿eh? Gracias, Fernando, un placer y un saludo. Feliz cumpleaños a todos los trelewenses. Bueno, abrazo grande. Leonardo de Bella con nosotros hoy en la conversación. Este licenciado en Historia que nos trajo un pedacito de la historia de la ciudad de Trelew. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Carlitos Orellano, gracias por todo, como siempre, muy amable. Ya llega Hugo Esfligó y todo el equipo. Nosotros nos encontramos mañana, si Dios quiere, a partir de las 9 de la mañana. Y por supuesto, en un especial, porque mañana está la previa de lo que va a ser el Día de la Madre y también el Día de Trelew, con tantas actividades, ¿no? Hay un sinfín de actividades que se realizan en Puerto Madryn, en Gaiman, en Trelew, bueno, y en el marco obviamente de un nuevo aniversario de nuestra ciudad, algo especiales también, ¿no? Así que bueno, los espero mañana si Dios quiere. Un abrazo muy grande, María de los Ángeles Gómez también con nosotros en la conversación. Abrazo, que la pasen muy bien, hasta mañana. Chau, chau. Nos encontramos para conversar. La conversación con Fernando Asiuto.